Bueno, hola chicos, ¿cómo están? En este video, en esta clase, pues vamos a estar trabajando con el R para análisis de datos y análisis referencial. Vamos a estar trabajando con la actividad del paralelo del Dr. Ruiz, el taller que hicieron en clase de analítica de datos y análisis relacional, lo vamos a estar resolviendo. Eh, Porque, bueno, hemos llegado a la conclusión con el doctor de que la mayoría hicieron errores comunes, entonces podríamos tomando eso en cuenta, vamos a trabajar en eso. Y para lo de la doctora Mariela González, pues les va a servir mucho para cuando empiecen a estar trabajando con la analítica de datos y análisis relacional. Aunque bueno, ustedes no usan R, pero es prácticamente lo mismo, para que vean cómo es el proceso que se tiene que seguir. Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer? Ta, ta, ta. Con la base de datos, esta es la base de datos de bioquímica en Sanud, creo que se llama. Solo se van a utilizar los datos de la ciudad de Tena y las variables de sexo, edad, edad categórica, ácido fólico sérico, glucosa, hemoglobina, deficiencia de zinc y deficiencia en yodo. Ok, así que vamos a trabajar con esto de aquí. Entonces, lo primero que hay que hacer antes de todo es, evidentemente, abrir el archivo. Para eso tenemos dos formas, que es con la función readExcel, con código, y también podremos usar, porque la verdad la que más suelo usar yo, es con la librería readXL. Eh, Esta librería nos va a dar la siguiente función, que es read _ Excel. Y aquí adentro copiaríamos la dirección del archivo, y la dirección del archivo podríamos obtenerla, bueno, primero yendo al documentos, pero también con la función file.choose. File.choose nos abre esta pestañita, esta ventana de aquí, en la cual nosotros podríamos ir a cualquier archivo Excel que tengamos. Por ejemplo, yo tengo un archivo Excel, bueno, este aquí que tiene nombre raro, pero da igual, y nos daría la dirección del archivo y la copiaríamos dentro de la función readExcel. Esta es una manera. Otra manera mucho más sencilla es usando el rcommander. Abrimos el rcommander, vamos en paquetes, escribimos rcommander, le damos el visto y se nos va a estar abriendo el rcommander. Nos abre la ventanita, este es el rcommander. Vamos aquí arriba en la parte de datos, importar datos desde un archivo de Excel que se llame dataset. Y ya desde aquí podemos abrir cualquiera. Yo lo tengo en descargas, el Excel de bioquímica. Entonces le damos a abrir y seleccionamos la hoja de Excel, que es la hoja 2, y ya se nos abre ya tendremos abierto el dataset. Nos sale aquí, demora en cargar un poquito, pero da igual y ya tendremos abierto todo. Pero tenemos que filtrarlo por la ciudad de Tena. Sí, por la ciudad de Tena. Aquí dice, solo se deben utilizar los datos de la ciudad de Tena. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo filtramos? Filtramos de una manera parecida a como hacemos en FP, en Fundamentos de Programación, que es iterando. Primero vamos a llamar vamos a crear un data frame que se llame Tena, como la ciudad. Y dentro de este data frame, lo que vamos a hacer es que del conjunto de datos vamos a iterar. Eso lo hacemos con los corchetes. Perdón, bueno, no, con esto aquí. No me acuerdo si se llaman corchetes o no. Sí, son los corchetes porque las otras son las llaves. Pero bueno. Entonces, con los corchetes nosotros lo que hacemos es lo siguiente. Del conjunto de datos dataset vamos a iterar lo siguiente. Escribimos dataset de nuevo y ponemos el signo de dólar
por ciudad igual Tena. Entonces, ¿qué hace esto? Lo que hace es lo siguiente. Del conjunto de datos de dataset, nosotros solo queremos las que son de ciudades, porque es lo que queremos filtrar. Entonces, ponemos dataset, signo de dólar. Lo que hace este signo es que nos va a filtrar por una variable deseada dentro del data frame, en este caso, del conjunto de datos, que es, bueno, se llama dataset. Entonces, aquí podríamos poner, si se dieron cuenta cuando escribí esto, aquí nos salen todo esto aquí. Todo esto son las variables eh, por grupo, las variables como tal, y nosotros podemos poner cualquiera. Como queremos filtrar por la ciudad, vamos a poner la de ciudad, vamos a poner igual y que solo me filtre las que tengan la cadena que se llame Tena. Y va a ir fila por fila, filtrándome solo los que tengan esta característica. Se me crea el dataset que se llama Tena. Y como podrán darse cuenta, en la parte de acá, pues se puede observar que ya se filtró, están todos los datos de la ciudad de Tena. Esta es la manera de cómo pues se filtra mediante, mediante una iteración, que es como yo lo hago. También existe una manera con el Recommander, que es datos, conjunto de datos activos, filtrar el conjunto de datos o borrar filas, filtrar el conjunto de datos y por ciudad. La verdad es que yo no, aquí me va a salir error. Mira, no quiero, no. Eh, bueno, da igual. El punto es que yo no lo suelo hacer con esa forma porque cada vez que lo hago no sé por qué me sale error. Entonces yo lo que hago es, pues, mediante una línea de código, simplemente iterar. Es muy sencillo. Y bueno, lo siguiente es que solo se usan las variables. Bueno, esto de que solo se usan estas variables, pues no es necesario filtrarlas, la realidad. O sea, simplemente cuando hagamos las pruebas estadísticas solo hay que buscar las variables y ya. No tenemos por qué filtrar eso. Pero bueno, ya tenemos el data frame que se llama Tena. Así que vamos a seleccionarlo, vamos al conjunto de datos, damos clic, en vez de usar el dataset, el data frame de todo el archivo, vamos a usar solo el filtrado que pues yo lo llamé Tena. También lo pude haber llamado filtrado. Lo escribimos como sea. Así que bueno. Así que veamos qué nos pide. Nos pide responder las siguientes preguntas. Las variables cuantitativas se comportan de acuerdo a una distribución normal. Si se comportan en una distribución normal. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente una prueba de normalidad a las variables que tenemos aquí, que son sexo, edad categórica no, porque esto es un grupo, no es cuantitativa, ácido fólico sérico, glucosa y hemoglobina. Deficiencia de zinc y deficiencia de yodo tampoco usaríamos porque también es categórica. Es de sí o no, o sea, no es cuantitativa. Pero sí de las demás. Así que bueno, vamos a leer Recommander. ¿Cómo hacemos el test de normalidad? Sencillo. En la parte de estadísticos vamos a resúmenes, test de normalidad aquí abajo y se nos abre esta pestaña. Importante lo de aquí abajo. Cuando usamos Shapiro-Wilk y cuando usamos Lilliefors Kolmogorov-Smirnov, porque estas son las dos principales que usamos. También podríamos usar Chi-cuadrado de Pearson, pero las que usamos son Shapiro-Wilk y Kolmogorov-Smirnov. Shapiro-Wilk la usamos cuando son datos, una cantidad de datos pequeña, un n muy bajo. Podríamos ponerle de, no sé, unos 1000, 5000 datos para abajo. Y Lilliefors Kolmogorov-Smirnov cuando son demasiados números de datos. Se lo hace así por la forma en la que está escrita porque bueno, al final del día esto es una cuestión matemática con un estadístico que tendremos que compararlo con la función de
probabilidad específica de cada una de las funciones, de cada una de los tests. Eh, entonces, Kolmogorov-Smirnov está adecuada cuando el n es demasiado grande y Shapiro-Wilk cuando el n no es tan grande. Entonces, como son 300 y algo variables, 324 observaciones, Shapiro-Wilk es una buena opción. De hecho, es la opción adecuada. Le damos a aceptar. Me había olvidado de elegir qué variable era, por eso saltó error. Así que le damos ácido fólico sérico. Vamos a ácido fólico sérico. Y esto hay que hacerlo con todas las demás. Con edad, con... Me olvidé cuáles eran las otras. Glucosa y hemoglobina. Con glucosa y con hemoglobina. Sí, son todas. Tengo... Bueno, sexo es un grupo, así que no. Edad, ácido fólico, glucosa y hemoglobina. O sea, así que ya estarían. Entonces, aquí en la consola nos soltó los valores, los p-values del ácido fólico sérico, de la edad, de la glucosa y de la hemoglobina. Y a primer ojo podemos observar que todos son inferiores al alfa de 0.05, que es el que utiliza por defecto esta prueba. Ok. Entonces, bueno, el que más o menos estaría cercano sería el de hemoglobina, pero igualmente sería muy bajo, o sea, 0,002. Comparado con el 0,05, pues es inferior. Entonces, hagamos el planteo de hipótesis para la primera. Para el para la primera pregunta, si es la variable según una distribución normal, ¿cómo sería nuestro planteo de hipótesis? Primero, la hipótesis nula sería que los valores siguen una distribución normal, con media tanto y con desviación estándar tanto. Eso no lo vamos a obviar, pero bueno, que sigue una distribución normal. Y la hipótesis alterna, que nos dice que la nula es falsa. O sea, que no siguen una distribución normal. Entonces, dados nuestros p-values, podemos observar que pues ninguna variable cuantitativa sigue una distribución normal. Entonces, esa es ese sería pues el análisis de resultados a hacer, bueno, yo lo voy a escribir rápido, pero ustedes en el taller yo ya lo revisé, entonces aún no subo las notas, pero ya lo revisé. Ustedes sí lo hicieron como tiene que ser, que es variable por variable, vamos analizando. Para la variable ácido fólico sérico se utilizó una prueba de normalidad de Shapiro-Wilk con un p-value, dando como resultado un p-value de 0.00, bueno, hasta aquí, que comparándolo con un alfa común del 5% de 0.05, demuestra al ser menor que se rechaza la hipótesis nula, por lo que los datos de la variable ácido fólico no siguen una distribución. Eso debía haber escrito aquí, pero bueno. No, es que lo voy a hacer en general. No siguen una distribución normal. Y eso lo harían con todos. O sea que los datos no. Entonces, bueno, que las variables no, porque todas no siguen, entonces yo lo voy a escribir rápido. No siguen una distribución. Bueno, a ver, voy a poner lo siguiente. Como tiene que ser. A ver. Las pruebas estadísticas
demostraron un p-value menor al alfa de 0.05%, por lo que hay evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula y decir, bueno, y decir que las variables no siguen una distribución normal. Las variables no siguen una distribución normal. Y decir que las variables no siguen una distribución normal. Entonces, este sería el primer punto. Si quieren hacerle gráfico a esto, para ver cómo sería, la mejor opción es un histograma, ya que mediante un histograma se puede observar si sigue o no más o menos una distribución normal, según los datos. Entonces, claro, aquí podemos ver que hay un poquito de sesgo hacia la derecha, pero bueno, podrían poner eso. Pero recuerden que con gráficos no se responde la pregunta de si siguen o no una distribución normal. Un gráfico simplemente es para hacernos una idea y para que quede bonito en una presentación que hagamos. Pero se responde, el análisis realmente se lo hace con el p-value, con las pruebas estadísticas. Continuamos con el siguiente punto. La varianza de la glucosa es igual en hombres que en mujeres. Uy. Ok, vamos al Recomander, ¿cómo hacemos eso? Es sencillísimo. Vamos al Recomander, vamos al apartado de estadísticos y aquí en varianzas nos salen diferentes test a realizar. ¿Cuál de todos usamos? Para esto es importante la información previa de si siguen o no una distribución normal. ¿Por qué? Porque el test de Bartlett está diseñado para cuando los datos sí siguen una distribución normal. Es cuando son paramétricos. Pero el test de Labine está diseñado para cuando no siguen una distribución normal, o sea, cuando los datos no son paramétricos. Entonces, dado que nos pide que hagamos, si la varianza de la glucosa es igual entre hombres y mujeres, como la glucosa no sigue una distribución normal, por la prueba que hicimos, nosotros lo que tenemos que hacer es el test de Labine, no el de Bartlett, ni el test de F para dos varianzas. Es entre el test de Labine o el de Bartlett. Y como no siguen una distribución normal, usamos el test de Labine. Factores por sexo. Variable explicada, la glucosa. Le damos a aceptar y nos va a salir esto aquí. Sí. Este resultado acá. Tuki. Entonces, este aquí es el p-value, el de 0.1808. Entonces, vamos a poner que, bueno, primero las hipótesis. Que las varianzas, primero que, bueno, lo que es que las varianzas sean iguales, o sea que la varianza 1 dividido entre la varianza 2, esto sea igual a 1. Esto es una manera. Esta es la manera en la que se lo escribe. Y bueno, y la varianza, y la hipótesis alterna, que sería que o sea que la división entre las varianzas no es igual a 1, o sea que son desiguales.
Ok, entonces, dado el p-value, como el p-value, a ver, vamos escribiendo, como el p-value, lo voy a escribir un poco así, como el p-value no es igual, perdón, como el p-value es mayor a un alfa de 0.05 común, eh, hay evidencia estadística suficiente para no rechazar la, la hipótesis nula, por lo que las varianzas son iguales. Varianzas serían iguales, varianzas serían iguales. Pero no solo nos vamos a quedar ahí, la verdad es que tenemos que el resultado del análisis, pues si esto es una presentación, esto es un estudio, y el gerente, como dice mi profesor, el gerente nos pide que hagamos un resultado y tú le dices que el p-value es de tanto y es mayor a un alfa, el gerente te va a mirar con cara de que yo no soy el bioestadístico, ese es usted, no me hable con esos términos, dígame dónde tengo que poner la plata. Entonces tenemos que escribirlo de una manera que pues la persona común nos pueda llegar a entender. Eh, Así que bueno, cómo lo escribiría yo? Pues dado que eh, lo que medimos es la varianza de la glucosa, que tanto varía o sea, la variación de la glucosa entre hombres y mujeres. Entonces lo que podríamos poner como resultado, aparte de simplemente decir que son iguales o no, es que eh, los niveles de glucosa entre hombres y mujeres no varían, no varían entre sí, no varían entre ellos, por lo que, eh, a ver, podríamos poner por lo que los hábitos, no sé, los hábitos de consumo, los hábitos de consumo y ejercicio de la muestra son parecidos, o sea, son parecidos. O sea, a ver, como tenemos que concluir en base pues, a los datos, o sea, yo entiendo que, claro, o sea, un nivel alto de glucosa pues se puede dar, entiendo yo que por la alimentación, y pues bueno, entonces al no haber una variación, o sea, que las varianzas, entonces los niveles de glucosa entre los hombres y las mujeres no varían entre ellos, o sea que las varianzas pues son iguales, por lo que los hábitos de consumo pues podremos decir que son parecidos. Esto lo pueden escribir mucho mejor, la verdad es que yo pues no, o sea, a los de nutrición supongo que esto lo pueden escribir mucho mejor, con mucho más información. Yo desconozco mucho de esos temas, la realidad, pero bueno, continuemos. El siguiente punto es si hay deficiencia de zinc eh, dependiendo de la edad categórica. Así que vamos trabajando esto aquí. Si hay deficiencia de zinc dependiendo de la edad categórica. Bueno, eh, antes de empezar con esto, un gráfico que podríamos usar para esto, pues podría ser un box plot entre hombres y mujeres, diagrama de caja por grupo, sexo, glucosa. Esto sería algo adecuado. O sea, aquí podríamos ver, pues bueno, todas las... Podríamos argumentar que, bueno, o sea, las cajas son parecidas, aunque aquí un bigote sea mucho más alto, o sea, existen datos aberrantes que pues se pasan por mucho. En caso de que quieran usar un gráfico también, un box plot sería creo que también lo adecuado. Pero bueno, continuamos. Hay deficiencias de zinc
dependiendo de la edad categórica. A ver. Bueno, esto, ¿cómo lo haríamos? Como la deficiencia de zinc y la edad categórica son dos que están por grupos, o sea que son cualitativas, más o menos, que están por grupos, la forma que se resuelve eso pues es con una tabla de contingencia. Una tabla de contingencia pues que tenga la variable de la fila, vamos a poner que sea la deficiencia de zinc y la edad categórica, o al revés, porque creo que si me queda por fila la deficiencia me va a salir si no, y la variable de la columna me va a quedar, creo que está dividido como en 5, así que a ver, vamos a ponerlo al revés. Espero que me salga bien. Sí, efectivamente. Así me salió. Si no me hubiera salido horizontal y hubiera quedado un poco feo. Pero bueno, aquí está. Deficiencia de zinc y la edad categórica. Y bueno, todos los posibles. Entonces queremos ver si... eh, entonces, ¿qué? Vamos a plantear primero las hipótesis. ¿Qué es lo que, qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo con esta prueba estadística? ¿Qué estamos analizando? Bueno, el mismo nombre de la consigna nos lo dice, dependiendo. Estamos viendo si los valores, o sea, la hipótesis nula es si la deficiencia, no sé escribir, es independiente de la edad categórica. Y bueno, la hipótesis alterna de que H0 es falsa. H0 es falsa. Suficiente, no tenemos por qué escribir que son dependientes, simplemente con H0 es falsa. Esa es nuestra prueba de hipótesis y vamos a resolverlo y bueno, vamos a ver. Entonces, asimismo, como en la anterior, vamos, cómo es el análisis de los resultados, primero de una manera estadística, primero con un p-value, vamos a poner esto, con un p-value de tanto, siendo menor a un alfa de 0.05, hay evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula, por lo que la deficiencia de zinc es dependiente de la edad categórica, Aquí vamos a ponerle solo edad barra baja cat. De la edad categórica. De la edad categórica. Así que bueno. Pero también podremos, dejen ver si me sale, diagramas de dispersión, gráfica por grupos, edad categórica. No, aquí no es. Gráficas. Diagrama de dispersión, no, esto no es. Gráfica lineal. Gráfica de barras. Entre la eficiencia de zinc y la variable categórica. Bueno, me sale este aquí. Entre 1 y 4 años. Bueno, entre 1 y 4, esto es 10, 14, 15, 19, 20, 39, 40, 65, 5, 9 y menor a un año. Entonces, para esto la verdad es que los gráficos de barras nos sirven mucho para la hora de hacer pues el análisis de resultado de una manera pues con el contexto. ¿Qué podemos decir de esto? Podríamos decir lo siguiente, de que
Bueno, primero ¿cómo es el análisis? Pues bueno, existe una dependencia de la deficiencia de zinc, con la edad categórica. Y aquí podremos argumentar lo siguiente. Primero, eh, personas menores a un año mm, no, no presentan deficiencia, no presentan deficiencia, no presentan deficiencia. Eh, el mayor grupo, que sí las presenta, son entre 20 y 39 años, seguido por los de seguido eh, seguido por los de 5 a 9 años, de 5 a 9 años, y los demás grupos, o sea, de personas y bueno, podremos seguir diciendo que tipo los de entre 40 y 65, entre 40 y 65, eh, la mayoría no presenta, más de la mitad no presenta, más de la mitad no presenta, más de la mitad no presenta, y, y, y bueno, las otras tres de entre 1 y 4, 10, 14 y 15 y 19, eh, estos presentan también lo mismo, o sea, más de la mitad tampoco. Sí, las otras tres también. Y esto se lo podría estar argumentando, pues, a ver, repito, yo no soy nutricionista, no entiendo mucho de estos temas, pero yo que sé, capaz tipo eh, los que, o sea, entre 20 y 39 años sí presentan, o sea, casi la mitad sí presenta. Entonces, esto yo que sé, esto puede ser dado por una mala alimentación, por la vida universitaria y laboral, la exigencia laboral, puede ser, no sé, eso ya habría que interpretarlo. Y bueno, yo que sé, de menores a un año, pues yo que sé, siendo bebés, no presentan una deficiencia por una buena alimentación. De hecho, esto de menor de un año eh, puede ser algo muy interesante para ver cómo es la alimentación de los bebés, de los recién nacidos en una población, en un grupo de personas. A ver si la desnutrición, si en la desnutrición también existe una deficiencia de 5 o no. Y eso se lo podría estar argumentando. Bueno, ustedes son más pilas que yo en eso, así que eh, podrán, por lo menos, a ver si la nutrición esto es papelito, o sea, deberían saberlo en principio. Tampoco soy especialista, así que ya. Pero continuemos. Un buen análisis es este en el que, pues bueno, especificamos qué grupos tienen la mayor deficiencia y cuáles no. Y un gráfico de barras nos sirve para ayudarnos, aunque también podremos hacerlo solo con la tabla. Continuemos. Los hombres y mujeres tienen diferencias en el promedio de ácido fólico sérico. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, primero vamos a hacer la hipótesis. La hipótesis, y es que la media, ¿y cuál es? Es si la media 1 es igual a la media 2. Y la hipótesis alterna, que sería que la media 1 no es igual a la media 2. 2. Bueno, siendo media 1 hombres, siendo media 2 mujeres, da lo mismo, es una igualdad. Y hay que ver si tienen diferencias en el promedio, por eso es lo de media, promedio, media. Así que vamos trabajando con esto y aquí hay truco.
estadísticos, medias, para muestras. Una test para muestras. Eh, ¿Cuál era en el promedio de qué? En el promedio de ácido fólico sérico, ¿verdad? Sí, ya. Entonces, en el sexo, hombres y mujeres, la variable explicada sería ácido fólico sérico. Hacemos la t-test, sale esto. Y si son pilosos, se estarán dando cuenta de algo. Y es que este dato está mal en un principio. ¿Por qué? Porque la prueba, la t-test, la t-student, se la realiza cuando tenemos conocimiento de que las variables, los datos siguen una distribución normal. Pero si vamos al inicio de nuestro ejercicio, el ácido fólico, cuando le hicimos la Shapiro-Wilk Normality Test, nos salió que el p-value era de pues, inferior al 0.05 de un alfa, eh, mencionando que pues, se rechazaría la hipótesis nula de que siguen una distribución normal y los datos no siguen una distribución normal. Entonces, estos datos no están aptos eh, para que le sometamos esta prueba. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? Eh, primero, primero sobre esto y segundo, otra cosa, el tema de las varianzas. Nosotros solo hicimos de si las varianzas eran iguales en el tema de la glucosa, pero el ácido fólico sérico, nosotros no lo hemos hecho a ver si las varianzas son iguales o no. Esto es muy importante por lo siguiente. Cuando nosotros le pedimos a R Commander que haga una t-test, esto es lo que realmente hace. Él crea este código, es como una inteligencia artificial. Y lo que hace es lo siguiente, le hace una prueba t-test del ácido fólico de la categoría de sexo. La hipótesis alternativa va a ser de dos colas, two-sided, porque porque queremos saber si son desiguales, no queremos saber si son mayor o menor, queremos saber si son diferentes. Entonces la alternativa es eso, saber si son diferentes. Con un nivel de confianza del 0.95, o sea, del 95%, o lo mismo que el alfa es del 0.05. Y la bar that equal, que es la igualdad de varianzas, aquí nos pone que es falsa, pero esto nosotros no lo sabemos. Nosotros tendríamos que hacerla, ir a estadísticos, ir a varianzas. Primero, siguen una distribución normal, sabemos que no, entonces nos vamos al test de la BIN. Vamos al test de la BIN, elegimos por sexo, ácido fólico sérico, le damos a aceptar y nos sale este resultado acá. ¿Qué nos dice este resultado? Nos dice que, y nos sale el p-value. Este p-value lo vamos a comparar con un 0.05 o con el alfa, eh, o con un alfa deseado. Y bueno, vemos que es alto, o sea, es de 0.44, casi de 0.5, o sea, va a ser mucho más alto que un alfa del 10%, por ejemplo. Entonces, esto nos indica que no se rechazaría la hipótesis nula. ¿Y cuál es la hipótesis nula de una prueba de varianzas? Es que si las varianzas son iguales, o sea, es que si las varianzas son iguales, entonces las varianzas sí son iguales, y aquí no iría que las varianzas son desiguales, o sea, igualdad de varianzas falso, aquí estaba escrito falso. No, no, ya que hicimos la prueba de varianzas y nos salió que efectivamente sí eran iguales, entonces tendríamos que ponerle true. Corriendo esos datos, eh, entonces nosotros lo que queríamos era, vamos a cambiar esto aquí, vamos a ponerle true, o también, a ver, o también cuando vamos a estadísticos, en vez de cambiar en el código, cuando vamos a medias de muestras aquí, vamos al apartado de opciones, aquí nos dice suponer varianzas iguales, sí, le daríamos. Y es verdad un dato, y es que no cambia esto de aquí. O sea, el 0.55 se queda, aquí también hay un 0.55, pero no es de 30.
Aquí dice 0,5537, aquí 0,5578. Vean que cambia el resultado. Capaz no es tan significativo, pero pero imaginamos que no nos estuviéramos acercando, o sea, no sería tan alto, sino que nos estaríamos acercando al 0,05. Entonces ahí sí es importante, porque no es lo mismo estar un 0,051 a un 0,040 y algo. Eh, Ahí en un caso sí se rechazaría, en el otro no se rechazaría. Aunque es verdad que con valores tan cercanos al alfa, lo más probable es que estemos cayendo en un error tipo 1, pero eso ya es otro mundo. Lo que yo quiero llegar con esto es que, como, porque esto se repetía mucho en algunos talleres de algunos estudiantes, de que muchos de ellos, bueno, por no decir casi todos, lo que hacían simplemente era ir bueno, me está pidiendo igual de medias, voy a estadísticos, medias, son de dos datos, sexto, esto aquí, ni se fijaban si las variables eran iguales o no, y le mandaban, y bueno, voy, copy, pum, tomas de una. No, eh, tenemos que, eh, tenemos que ver muy bien lo que nos suelta el R Commander. O sea, el R Commander es como literalmente es un ChatGPT. O sea, si tú le preguntas a ChatGPT, oye, hazme una prueba estadística de diferencias de media entre esto y esto, te va a saltar un código y seguramente te salta este código. Pero es importante saber dos cosas. Primero, si siguen dos cosas. Primero, si son iguales las varianzas y algo muy importante, si los datos siguen una distribución normal. Porque esto es de estadística. La t-test, la t-student está para datos que siguen una normal. Nuestros datos no siguen una normal. El ácido fólico sérico no sigue una normal, ya lo sacamos en el primer punto. Entonces, no podríamos utilizar esta. Lo que tenemos que hacer es un test no paramétrico, un test de Wilcoxon para dos muestras. Vamos acá, acá, tipo de prueba. Esto es, aquí lo dejamos por defecto, hipótesis alternativa bilateral. Aquí no es necesario poner lo de las varianzas, porque es un test no paramétrico. Le damos a aceptar y aquí, ¿dónde está? Y estoy aquí. Entonces el p-value sería de 561, o sea, de 0.561, que, que también pues sería a ver, también llegaríamos a la misma conclusión que con el otro, porque también es o sea, con la prueba t-test, t-student, de 0.55, 56 es parecido. Era muy, a ver, con estos datos es muy raro que no te salga que sean o no. Eh, que sea, o sea, porque de 5.85 es muy poco probable de que si le haces a la no paramétrica te salga. Pero lo que nos importa aquí, lo que me importa a mí que entiendan, es que no se trabaja de una manera muy mecánica en el sentido de que nos dicen, ¿quieres saber si las diferencias en el promedio son iguales? Pues bueno, yo sé que para eso es una prueba T-Student de dos muestras y vas acá y pones muestras y te saca el resultado. Fíjense muy bien en lo que están escribiendo. Fíjense muy bien lo que le está votando el R-Commander. Primero, el tema de las varianzas. Segundo, si los datos siguen una distribución normal. El ácido fólico sérico ya vimos que no siguen una distribución normal, aunque ahora me estoy acordando de que eso, de si siguen o no una distribución normal, es cuando estamos tomando todos los datos. ¿A qué me refiero? Si vamos al test de normalidad de Shapiro-Wilk de ácido fólico sérico y hacemos el test por grupos, a esto es a lo que me refiero, por sexo, nos va a salir lo siguiente. Primero nos va a salir que para hombres el, el histograma, vamos a ponerle el histograma, porque ahí se va a ver un poquito mejor. O sea, para hombres esto no sigue una distribución normal,
por el p-value de 0. Menor al alfa. Y en el caso de mujeres lo mismo, no sigue por un alfa, porque el p-value es menor al alfa. Entonces, el proceso correcto sería primero hacer la prueba de normalidad por grupos. Mediante eso ver si ambos grupos siguen una distribución normal. Con que uno no siga, significa que no puedo hacer una prueba t-student. Tengo que hacer una de Wilcox. Entonces, como no siguen una prueba normal, una distribución normal, disculpen, voy a hacer la prueba de Wilcoxon. Para eso me voy a test no paramétricos de Wilcoxon para una muestra no, disculpen, para 2 muestras. Y me va a salir este resultado. Y este es el p-value que yo voy a analizar. Entonces, al obtener, esto voy a borrar. Entonces, al obtener un p-value de tanto, hay evidencia estadística suficiente para no rechazar la hipótesis nula, por lo que los promedios de ácido fólico entre sexos son iguales. Y bueno, aquí el ácido fólico, ¿cómo sería una interpretación más allá de rechazar o no rechazar? Lo que se podría hacer es que se podría trabajar con... voy a serles realista. Les voy a decir la verdad. O sea, yo no sé qué es el ácido fólico sérico en el cuerpo humano, la verdad. Vamos a buscarlo. Ácido fólico sérico. El ácido fólico sérico es una prueba que mide la cantidad de ácido fólico. Wow, en serio. Esta vitamina es esencial para la formación de glóbulos rojos, producción de proteínas y la síntesis de ADN. ¿Por qué es importante? Evolución de anemia. Damn. Embarazo. Se recomienda su condición en mujeres embarazadas. Ah, bueno. Sospecha de deficiencia. Bueno, esto es importante, entiendo yo. 6 síntomas como fatiga, palidez, dificultad para respirar. Bueno, entonces la conclusión el análisis iría por ese lado, tipo, al tener una igualdad de media, se presume que los datos, o sea, que tanto hombres como mujeres tienen, yo qué sé, un ritmo, tienen unas características fisiológicas similares, no presentan, yo qué sé, fatigas o problemas neurológicos. Por ahí iría la respuesta. Ok, continuando. Es este, ¿no? Sí. El último tema, este de aquí. Algunas de las variables cuantitativas están relacionadas. Si agrega el sexo en el análisis, cambia el resultado. Esa es la pregunta. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos esto? Primero, esto es con una tabla de contingencia de entradas múltiples. No, perdón, no es con esto. Es con una matriz de correlación, disculpa. Es con una matriz de correlación porque, bueno, vamos a tomar más de una, vamos a tomar 4, que era, ¿cuáles eran? Eran edad, ácido fólico, glucosa y hemoglobina. Valores los pipariados. Entonces, mediante esta matriz vamos a poder observar los diferentes valores. Aquí está. Los diferentes p-values entre las relaciones entre, bueno, las variables cuantitativas. Y en una matriz de diagrama de dispersión también podríamos observar mejor. Podríamos observar, pues bueno, la nube de puntos de cada uno de
de las variables, o sea, entre el ácido fólico y la edad, entre la glucosa y la edad y todo eso. Y con el p-value de acá. Entonces, con el p-value, o sea, sin agregar el sexo, solitas las variables cuantitativas, pues podemos ver que la variable edad y glucosa sí presentan una diferencia significativa. Ácido fólico y glucosa también por el p-value, que es menor al 0.05. Y glucosa hemoglobina también. Entonces, ¿cuáles presentan cambios? ¿Cuáles presentan? Era glucosa, edad presentan el ácido con ninguna, el ácido con glucosa, perdón, sí, el ácido con glucosa, y había una más de glucosa, hemoglobina, de glucosa, hemoglobina, glucosa, hemoglobina, hemoglobina, hemoglobina. Presentan, estos sí presentan diferencias significativas, o sea, la correlación, o sea, presenta la correlación, así que la correlación, es decir, la correlación no, no es igual a cero, no es igual a cero, dado que el p-value en las tres es menor a 0.05. Es menor a 0.05. Dado que el p-value en las tres es menor a 0.05, o sea, existen esas diferencias significativas, o sea que la correlación no es igual a cero en esos tres casos. Ok, ahora hagámoslo con qué pasa si se agrega el sexo en el análisis. Vamos viendo cómo hacemos eso. Bueno, el gráfico es sencillísimo. Si quisieran hacer un gráfico de eso, matriz de diagrama de dispersión, lo harían simplemente por grupos, por sexo. Y bueno, les saldrían el azul para hombre, creo, y el rosado para mujer. Lo obtendrían de esa manera. Pero recuerden que nosotros no podemos hacer un análisis estadístico con diferencias significativas solo con un gráfico. Tenemos que hacer una prueba estadística. Entonces, ¿cómo hacemos esa prueba estadística? Si ustedes se van a estadísticos y van a la matriz de correlaciones, se estarán dando cuenta de algo. Es que no nos da la opción para dividirlo por grupos. Entonces, claro, uno se quedaría con que, bueno, no puedo dividirlo por grupos, ya fue. No, nada que ver. Esa no es la mentalidad. Nosotros lo que tenemos que hacer es básicamente lo mismo que hicimos a la hora de hacer por por las ciudades, lo que hacíamos en una iteración. Vamos a hacer lo mismo, más o menos lo mismo, con las correlaciones, con las correlaciones de con las correlaciones entre hombres y mujeres. Entonces, primero, fijémonos en algo. Aguante que me olvidé cómo era. Lo tengo que anotar. Vale, ya me acordé. Sí, lo tengo aquí. Entonces, lo que se tiene que hacer es Entonces, lo que hacemos es una iteración. A ver si me acuerdo bien. De Tena, siendo Tena
lo que tenemos que hacer es una iteración, dado que tena, panc, sexo, igual, hombre. Esto nos... tu. Ahora, ¿qué pasa? Ahora, ¿está bien escrito? Espero que sí. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Eh, el RStudio como tal, como software, no, no nos permite, o sea, bueno, no es que no nos permita, es que, eh, no, sí me salió. Oh, qué raro. Ah, 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 en serio. A ver, deja ver. Es que lo había probado antes de hacer el ejercicio y no me, no me, no me, no sé por qué no me lo dejaba. A ver, Ron, me salen estos valores y si yo corro esto, me salen los mismos valores. Ah, bueno, sí se puede. Ah, qué raro. En la tarde cuando estaba haciendo esto me salía que no, o sea que no, me salía error y tenía que añadirlo a un data frame como lo tengo aquí, y luego al data frame correrlo y ahí me mostró el resultado. Ah, bueno. Ah, no, pero bueno, entonces, bueno, entonces, mejor aún. Eh, ¿Qué se hace? ¿Qué hicimos aquí? Literalmente hicimos iteración. Esto de aquí, literalmente, es lo mismo que teníamos acá. Dentro dentro de Tena, agarramos solo la variable sexo, que es la que nos interesa, y vamos a iterar por hombre. Solo los valores de hombre son los que queremos. El resto ya es la misma función sacada de la recommender, la predeterminada, que bueno, lo que hace es primero sacar esto de C para, para un vector que tenga la variable ácido fólico, edad, glucosa y hemoglobina, que son las que se van a trabajar, y el tipo, bueno, que es una prueba de Pearson y use complete. Ya podrían investigar para qué es esto de aquí. Pero aquí lo importante es la iteración que se hace, ya que estamos dividiéndolo, ya que solo dentro de Tena yo quiero agarrar la variable sexo y solo quiero trabajar con los hombres en este caso. Entonces, si solo trabajara con hombres, eh, el p-value me saldría que entre edad y hemoglobina hay diferencias. Entre edad y hemoglobina hay diferencias. Y nada más. Solo entre esas dos hay diferencias. Los demás p-values son altos, entonces podemos poner que eh, al agregar el sexo solo en hombres, las variables edad, hemoglobina, hemoglobina sí presentan diferencias. O sea,
sea, sí están relacionadas. Porque, a ver, aquí me olvidé de ponerlo. Recordemos que en este caso la hipótesis nula es que la correlación es igual a cero y que la hipótesis alterna, pues, todo lo contrario, de que el ρ no es igual a cero. Entonces, fíjense que si no estoy tomando por los grupos, eh, salía que solo glucosa edad, glucosa hemoglobina y ácido glucosa presentaban diferencias, o sea, o se presentaban relación. Pero con el sexo en hombres, la variable edad de hemoglobina, que no está acá, presenta y ninguna de estas presenta, o sea, cuando es solo con hombres presenta relaciones. Ahora vamos a hacer lo mismo con el de mujeres. Y en el de mujeres podemos observar lo siguiente, y es que en edad glucosa sí presenta, o sea, a ver, edad glucosa sí presenta, y solo esa, y en mujeres edad glucosa presenta eh, relación. Entonces, entonces ya estaría terminado, ya que si se agrega el sexo en el análisis cambia el resultado, por supuesto que cambia el resultado, lo acabamos de observar. Variables que antes estaban relacionadas, aquí no van a estar relacionadas. Si lo hacemos tanto por hombre como por mujer. Importante. Luego creo que también si aquí le damos más mujer, creo que de esta manera no. Vale. De esta manera, solo poniendo sexo, o sea, tomando tanto hombres como mujeres, solo en hombres y mujeres, pues nos saldrían estos datos de aquí. De los p-values de que, bueno, se observa que hemoglobina, esto DNA, bueno, pueden ser problemas de los datos, de valores o muy pequeños o que no presentan. En el caso de hemoglobina, pues sí presentaría diferencias. O sea, ácido fólico y hemoglobina, glucosa y hemoglobina también, y glucosa y ácidos fólicos, bueno, solo en esas dos. Que si lo comparamos cuando no estaban los grupos, es, bueno, glucosa hemoglobina, sí, y ácido, bueno, aquí es ácido glucosa, aquí sería ácido hemoglobina. Entonces la respuesta es que, la respuesta es que sí presenta, o sea, sí cambiaría el resultado. Si lo hacemos por los grupos y aparte si también dentro de los grupos, tipo si solo agarráramos las mujeres, por ejemplo, y los hombres. Y eso creo que era lo último que hay que hacer. Entonces, con esto último quiero que se queden que aunque R-Commander nos ayude mucho, a veces pues a la hora de hacer filtraciones o algunas opciones que no nos permite hacerlo directamente desde aquí, sino que hay que ir dentro del código y dentro del código hacer las iteraciones necesarias, en caso pues bueno de que queramos filtrar, por ejemplo. ¿Qué más? También con el tema de las pruebas de medias, tener en cuenta primero de que si siguen una normalidad y segundo de que de si las varianzas son iguales o no. Eh, por- ya que este es el proceso adecuado, porque como se mencionó, cuando nosotros vamos aquí a test para muestras independientes,
nos da la opción para poner las varianzas, pero a veces nos olvidamos y simplemente le mandamos. Entonces, no, esa es una manera equivocada y errónea de pues, realizar esto, ya que si, la- ya que si suponemos que las varianzas son iguales y le ponemos que sí, y resultaba que no eran iguales, pues estamos cometiendo un error técnico, que eso traducido en talleres y lecciones es que les voy a quitar puntos, es que se les va a quitar puntos. Así que eh, en ese caso, pues bueno, eh, recuerden los pasos. Primero, sigue normal, sigue normal, vamos a hacer una prueba TEP. Antes de eso tengo que ver si es una... Y para hacer la prueba TEP necesito saber si las varianzas son iguales. Si las varianzas son iguales, ¿qué método uso? Lavín o Bartlett. Depende si siguen una normalidad. Si son normales, Bartlett. Y si no, una la de Lavín. Una de Lavín. Pero, pero como si no siguen una normalidad, cuando nosotros le pedimos el R-Commander no lo solicita porque no usa eso. La de Wilcoxon no usa la varianza. Entonces, como no son normales, nos vamos para Wilcoxon y en Wilcoxon ya trabajamos y nos sale el p-value. Y ahí ese sería el proceso adecuado. Verificar que sean normales, verificar las varianzas y realizar las pruebas correctas. No simplemente poner por poner en el R-Commander. Nada más que decir. Bueno, hasta aquí. Creo que ha quedado una clase larga. ¿Cuánto llevo? 1 hora con 6, creo que ha sido la más larga de todas. Y nada, nada más que decir. Pilas muchachos. Cuídense mucho.